mes de verano envolvía la comunidad de Madrid con un calor suave. En la calle de los Constructores, en un edificio de 9 plantas, en el apartamento del 5.º piso, Lucía Fernández ordenaba cuidadosamente la ropa de cama limpia en el sofá del salón. Sus movimientos eran pausados, medidos, como siempre, durante los 45 años de su vida. De estatura pequeña, con rasgos suaves y cabello castaño recogido en un peinado modesto, se veía exactamente como estaban acostumbrados a verla los demás. Una mujer silenciosa y sumisa que nunca objetaba ni alzaba la voz. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo enderezarse. Valeriano había regresado de la fiesta de la empresa. Por los sonidos en el recibidor era claro que no venía solo, se escuchaba risa femenina y el arrastre de 2 pares de zapatos. Lucía apretó la funda de almohada entre sus manos y exhaló lentamente. Sabía lo que pasaría después, porque ya llevaba 3 meses sabiendo que su marido tenía una amante. Y él se lo había dicho hace una semana. Le propuso divorciarse amistosamente, pero no tenía prisa en presentar la demanda en el juzgado. Y Lucía aún no había decidido qué hacer. Valeriano Fernández, de 48 años, jefe del departamento de logística en una gran empresa, apareció en la puerta del salón. Su cabello oscuro estaba despeinado, el traje caro arrugado, y en su rostro jugaba una sonrisa satisfecha. Detrás de él venía Amparo, una secretaria de 27 años con largo cabello rubio y maquillaje llamativo. Miraba a Lucía con superioridad mal disimulada, como si ya se considerara la dueña de esta casa. Lucía, mi colega Amparo se quedará a dormir en nuestra casa esta noche, anunció Valeriano, sin siquiera molestarse en saludar a su esposa. Su voz sonaba desenvuelta, sin rastro de vergüenza o culpa. No tiene dónde pasar la noche. Y tú dormirás en el sofá. La cama ya está lista, como veo. Lucía asintió en silencio, sin levantar la vista. Amparo se rió y se dirigió hacia el dormitorio, examinando el mobiliario como una futura dueña. Valeriano la siguió, desabrochándose la camisa mientras caminaba. Y en general, no nos molestes, le gritó por encima del hombro. Todavía tenemos cosas que hacer. Lucía se quedó sola en el salón. Se sentó en el borde del sofá y puso las manos sobre las rodillas. Su corazón latía con regularidad, sin emociones excesivas. Extrañamente, no sentía dolor o ira, sino una especie de calma fría. Tal vez porque había estado preparada para este momento durante varios meses. Hace 3 meses, la vecina Gabriela le contó cómo había visto a Valeriano en un café de la calle vecina con una joven rubia. Se tomaban de las manos y se besaban, sin ocultar para nada su relación. Al principio Lucía no lo creyó, su marido siempre le había parecido un hombre de familia decente, aunque no demasiado atento. Pero cuando comenzó a observar, todo encajó en su lugar. Valeriano comenzó a quedarse en el trabajo cada vez más tarde, aparecieron viajes de negocios que antes no existían. El teléfono ahora nunca lo soltaba, incluso se lo llevaba a la ducha. Y en las últimas semanas había comenzado a tratar a Lucía con desprecio abierto, como si ella no fuera su esposa, sino una sirvienta en su propia casa. Desde la cocina se escuchó el tintineo de copas y risas. Valeriano había abierto una botella de vino que habían traído consigo él y Amparo. Lucía se levantó y se acercó a la ventana. En la calle se desvanecía el día de verano, los faroles aún no se habían encendido, pero en las ventanas de las casas vecinas ya se encendían las luces. En algún lugar allí, en otros apartamentos, otras familias pasaban la tarde del sábado juntas, veían televisión, preparaban la cena, hablaban de planes para mañana. Lucía, gritó Valeriano desde la cocina. Tráenos un sacacorchos. Y un plato con algo para acompañar el vino. Se dirigió silenciosamente a la cocina. Valeriano y Amparo estaban de pie junto a la mesa. Amparo ya se había quitado los zapatos y soltado el cabello. Se veía como en casa, sin sentirse para nada cohibida por la presencia de la esposa legítima. El sacacorchos está en el cajón de arriba, dijo Lucía en voz baja, abriendo el refrigerador. Sé dónde está el sacacorchos en mi propia casa, respondió Valeriano irritado.
Mejor prepara rápido el plato. Lucía sacó queso, lo cortó en trozos cuidadosos, añadió aceitunas y galletas saladas. Todo este tiempo Valeriano y Amparo discutían la fiesta de la empresa de hoy, se reían de los colegas y hacían planes para mañana. Lucía parecía haberse vuelto invisible en su propia cocina. Vamos al balcón, a fumar, propuso Amparo cuando las copas estuvieron llenas. Salieron al balcón, cerrando la puerta detrás de ellos, pero la ventanilla estaba entreabierta. Lucía escuchaba su conversación y risas. Amparo contaba cómo había soñado durante mucho tiempo con estar en este apartamento, cómo se imaginaba la vida con Valeriano. Y él le prometía que pronto todo cambiaría, que resolvería todos los problemas con su esposa. Es tan gris como un ratón, decía Amparo, dando una calada al cigarrillo. Es sorprendente cómo has vivido tantos años con ella. ¿Acaso alguna vez fue interesante? Ya no lo recuerdo, respondió Valeriano. Por costumbre, supongo. Y ahora apareciste tú, y entendí lo que es una mujer de verdad. Lucía estaba en la cocina lavando el vaso del cual había bebido agua. Sus manos no temblaban, su rostro permanecía tranquilo. Era como si estuviera observando lo que pasaba desde afuera, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona, no a ella. En el balcón continuaba la conversación. Amparo le preguntaba a Valeriano sobre sus planes, sobre cuándo se divorciaría, qué pasaría con el apartamento. Valeriano respondía con confianza que todo sería como él quería. Lucía no se resistiría, era demasiado silenciosa y sin voluntad para eso. El apartamento se quedaría con él, y la exesposa se buscaría algún cuarto comunal. ¿Y si de repente no está de acuerdo? Preguntó Amparo con curiosidad. ¿Qué puede hacer? Se rió Valeriano. Es la más silenciosa de todas. En 20 años de matrimonio nunca alzó la voz. Hará lo que yo le diga, como siempre. Lucía cerró el agua y se secó las manos con la toalla. Miró el reloj, las 10 de la noche. Pronto volverían del balcón, terminarían el vino e irían a dormir a su cama. Y ella se quedaría en el sofá del salón, como una sirvienta en su propia casa. Pero hoy todo sería diferente. Hoy comenzaría un nuevo capítulo de su vida, aunque por ahora nadie lo sabía, excepto ella misma. Valeriano y Amparo regresaron del balcón alrededor de las 10:30. Ya habían bebido lo suficiente como para estar más relajados, pero aún no tanto como para perder el control de la situación. Amparo recorrió el apartamento, examinando abiertamente los muebles y la decoración, como si estuviera evaluando la futura herencia. Buen apartamento, concluyó, regresando a la cocina. Por supuesto, se podría hacer una renovación más moderna, pero en general está bien. 3 habitaciones en Madrid es algo serio. Será nuestro, respondió Valeriano con satisfacción, sirviéndose más vino. Lucía no tiene derecho sobre él, lo compré antes del matrimonio con mi propio dinero. Lucía no objetó, aunque sabía que eso no era cierto. El apartamento lo habían comprado durante el matrimonio, con ahorros comunes, y por ley ella tenía derecho a la mitad. Pero ahora no era momento de entrar en disputas. Tenía otros planes. Valeriano se dirigió en voz baja a su marido. ¿Quizás les traiga algo más? ¿Frutas, nueces? No necesitamos nada, la desechó con la mano. Vete ya a dormir, no estorbes. Y por la mañana que no nos despiertes, ¿entendido? Es día libre después de todo. Está bien, respondió Lucía obedientemente. Solo guardaré la botella, para que el vino no se eche a perder con el calor. Tomó la botella y la llevó al refrigerador. Valeriano y Amparo ya no le prestaban atención, discutiendo animadamente los planes para el día siguiente. Pensaban pasar todo el día juntos, ir a un restaurante, y por la noche, posiblemente, quedarse de nuevo en el apartamento. En el refrigerador Lucía guardaba una pequeña caja con medicamentos. Allí había pastillas para el dolor de cabeza, vitaminas y varios blísteres de somníferos que compraba en la farmacia para ella misma. Los últimos meses dormía mal, pensaba demasiado. El somnífero era fuerte, con receta, cada pastilla calculada para un sueño profundo de 8 horas.
Lucía trituró 2 pastillas en polvo fino y lo vertió cuidadosamente en los restos de vino en la botella. El polvo se disolvió completamente, sin dejar rastro. Agitó ligeramente la botella y la puso de vuelta en la mesa. Bueno, me voy a dormir, dijo, saliendo de la cocina. Por fin, gruñó Valeriano. Siempre estorbando aquí. Lucía pasó al salón y se acostó en el sofá, sin desvestirse. Se cubrió con una manta delgada hasta la barbilla y cerró los ojos, escuchando los sonidos de la cocina. Valeriano y Amparo continuaban bebiendo vino y conversando. Gradualmente sus voces se volvían cada vez más soñolientas. Aproximadamente una hora después finalmente se dirigieron al dormitorio. Lucía escuchó cómo se reían, se susurraban algo, cómo se cerró la puerta del dormitorio. Luego llegó el silencio. Lucía yacía mirando el techo. Fuera de la ventana se desvanecían las luces de la ciudad nocturna, abajo de vez en cuando pasaban coches. Pensaba en cómo había cambiado en estos 3 meses desde que supo de la infidelidad de su marido. Antes había sido verdaderamente una mujer silenciosa y sumisa, que estaba acostumbrada a obedecer y no a hacer preguntas innecesarias. Pero la traición de Valeriano parecía haber despertado en ella algo nuevo, algo que ella misma no sospechaba en sí misma. Las primeras 2 semanas después de la conversación con la vecina lloró por las noches, acostada junto a su marido que roncaba. Le parecía que se derrumbaba todo su mundo, que no podría vivir más. Pero luego llegó otro sentimiento, una determinación fría. Si Valeriano la consideraba débil y estúpida, si pensaba que podía hacer con ella lo que quisiera, entonces se equivocaba mucho. Lucía comenzó a planificar. Primero fotografió en secreto a Valeriano y Amparo en ese mismo café a donde solían ir después del trabajo. Luego lo siguió hasta el hotel donde pasaban tiempo los fines de semana. Acumuló suficientes fotografías e incluso grabaciones de video para probar el hecho de la infidelidad en el juzgado. Luego se dirigió a un abogado, una mujer de unos 50 años que se especializaba en procesos de divorcio. El abogado le explicó todos sus derechos, le contó cómo prepararse correctamente para el divorcio para obtener la máxima compensación. Lucía se enteró de que tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos conjuntamente, incluyendo el apartamento, la casa de campo y los ahorros. Hace un mes abrió su propia cuenta bancaria y comenzó a transferir allí poco a poco dinero de su cuenta familiar común. Por ley tenía pleno derecho a esto. Valeriano no notaba la desaparición del dinero, estaba acostumbrado a que su esposa se encargara de las finanzas familiares y no controlaba los gastos. Y también Lucía descubrió por casualidad que su marido llevaba una doble contabilidad en el trabajo. Rebuscando en sus documentos en busca de certificados para el divorcio, encontró registros de suministros ficticios y facturas infladas. Valeriano había estado robando a la empresa durante más de un año, pero lo hacía muy cautelosamente. Lucía fotografió todos los documentos. Entendía que esta información podría ser útil. Alrededor de las 2 de la madrugada se escucharon algunos sonidos desde el dormitorio. Lucía se puso alerta y escuchó. Valeriano murmuró algo en sueños, y luego se hizo silencio. El somnífero había hecho efecto. Ahora dormirían profundamente hasta la mañana, nada podría despertarlos. Lucía se levantó del sofá y se acercó silenciosamente a la puerta de entrada. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermano Vicente. «Vicente, soy yo», susurró al teléfono. «¿Puedes venir? Y trae contigo a Santiago y Manuel. Necesitamos transportar algunas cosas». «Sí, ahora mismo». «Entiendo que es tarde, perdón». «Es muy importante». Vicente vivía cerca y tenía una furgoneta. Y sus amigos Santiago y Manuel trabajaban como cargadores, más de una vez habían ayudado a Lucía con mudanzas y reparaciones. Ahora su ayuda era necesaria como nunca. Lucía regresó al salón y comenzó a hacer una lista de lo que necesitaba sacar del apartamento. Televisor, computadora, equipo de música, microondas, lavavajillas y lavadora. Todo esto había sido comprado con dinero común, lo que significa que la mitad le pertenecía a ella.
Y las joyas eran completamente su propiedad personal, regalos de los padres y ganadas con su propio trabajo. Se acercó al dormitorio y abrió silenciosamente la puerta. Valeriano y Amparo dormían tan profundamente que no reaccionaban ni siquiera al crujido de las tablas del suelo. Lucía tomó de la cómoda sus joyas, documentos y fotografías. En el armario colgaba su ropa, tomó solo lo más necesario, el resto podría recogerlo después. Alrededor de las 3 de la madrugada una camioneta se detuvo silenciosamente en el patio. Lucía bajó y se encontró con su hermano. Vicente era 5 años mayor que ella, trabajaba como maestro en una fábrica y siempre estaba dispuesto a ayudar a su hermana. Santiago y Manuel vinieron con él. Lucía, ¿qué pasó?, preguntó Vicente preocupado. Te explico después, respondió ella. Ahora necesitamos sacar las cosas rápida y silenciosamente. Valeriano está durmiendo, pero puede despertarse. Los hombres trabajaron profesional y silenciosamente. En 2 horas sacaron todo lo que estaba en la lista de Lucía. E incluso varios muebles que ella había comprado antes del matrimonio. Todo fue cuidadosamente cargado en la furgoneta. ¿A dónde lo llevamos?, preguntó Santiago. Al almacén de Manuel, respondió Lucía. Él permitió almacenar temporalmente allí. Cuando todo fue transportado, Lucía regresó al apartamento. Ya eran casi las 6 de la mañana, fuera comenzaba a amanecer. Pasó al dormitorio y se aseguró de que Valeriano y Amparo aún estuvieran durmiendo. El somnífero había funcionado perfectamente. Entonces Lucía sacó una carpeta con documentos que había estado recopilando durante varias semanas. Fotocopias de facturas, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios, todo lo que probaba las maquinaciones de Valeriano en el trabajo. Puso todo en un sobre y adjuntó una carta de acompañamiento al director de la empresa logística. Valeriano despertó con la sensación de que su cabeza se partía por dentro. No recordaba tal dolor de cabeza ni siquiera después de las fiestas de empresa más pesadas. En la boca tenía un sabor desagradable y en el estómago borboteaba algo ácido. Trató de darse vuelta, pero su cuerpo parecía haberse llenado de plomo, cada movimiento se daba con gran dificultad. Amparo, croó, tratando de despertar a la chica que dormía a su lado. Amparo gimió y trató de abrir los ojos, pero los párpados parecían increíblemente pesados. La cabeza le daba vueltas tan fuerte que, incluso acostada, se sentía como en un barco en tormenta. Las náuseas llegaban en oleadas. ¿Qué me pasa?, murmuró débilmente. Valeriano, me siento mal. Y a mí también, pronunció Valeriano con dificultad. Trató de sentarse en la cama, pero la habitación flotó ante sus ojos y se dejó caer de vuelta sobre la almohada con un gemido. ¿Qué bebimos anoche? La cabeza se me parte. Solo vino, respondió Amparo, presionando las palmas contra las sienes. Buen vino francés. No puede ser que nos sintamos tan mal por eso. Valeriano con gran esfuerzo giró la cabeza hacia la ventana. Era de mañana. Usualmente los fines de semana despertaba fresco y animado, incluso después de fiestas. Y ahora se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. Probablemente nos intoxicamos, supuso. A veces pasa que el vino es falsificado. O comimos algo malo. Amparo trató de levantarse, pero las piernas no la sostenían. Se agarró del respaldo de la cama y estuvo varios minutos de pie, balanceándose de un lado a otro. Las náuseas eran tan fuertes que apareció un sabor salado en la boca. Necesito ir al baño, murmuró y, sosteniéndose de la pared, se dirigió lentamente al baño. Valeriano se quedó acostado, tratando de poner en orden sus pensamientos. Algo no estaba bien. Recordaba cómo habían bebido un poco en la fiesta de la empresa, luego en casa vino en la cocina, salieron a fumar al balcón, luego se fueron a dormir. El vino era normal, no demasiado fuerte, habían bebido solo unas copas cada uno. Eso no podía ser suficiente para una resaca tan terrible. Desde el baño se escuchaban sonidos. Amparo estaba vomitando. Valeriano apretó los dientes y se obligó a levantarse. La cabeza le dio tantas vueltas que se agarró de la mesita de noche para no caerse.
Las piernas estaban como algodón, como si hubiera estado varios días en el hospital. Lentamente, sosteniéndose de las paredes, logró llegar a la cocina. Quería beber agua y tomar algo para el dolor de cabeza. En la mesa estaba la botella de vino vacía y las copas sucias, todo como lo habían dejado anoche. Pero algo en la cocina no estaba bien. Valeriano no pudo entender durante varios segundos qué exactamente lo perturbaba. Luego se dio cuenta, no había microondas en la mesa. Giró la cabeza hacia la estufa, no había lavavajillas. Tampoco estaba la cafetera en su lugar. ¿Qué demonios?, murmuró, abriendo los gabinetes. Había desaparecido la mitad de la vajilla, no estaba la licuadora, la olla de cocción lenta, la tetera eléctrica. Valeriano se obligó a ir al salón, aunque cada paso se daba con dificultad. Lo que vio lo hizo despertar finalmente a pesar del mal estado. En la esquina se abría un vacío, no estaba el televisor grande. Había desaparecido el equipo de música. El escritorio de la computadora estaba vacío, ni unidad del sistema, ni monitor, ni teclado. Lucía. Gritó tan fuerte como pudo. Lucía, ¿dónde estás? Del baño salió Amparo, pálida como una sábana, sosteniéndose de la pared. En su rostro había perplejidad. Valeriano, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? Nos robaron, respondió Valeriano con voz ronca. Robaron el televisor, la computadora, toda la tecnología. Amparo miró alrededor y exclamó. No había notado inmediatamente las pérdidas debido al mal estado, pero ahora la ausencia de la tecnología era obvia. ¿Cómo es posible?, preguntó desconcertada. Nosotros dormíamos aquí. ¿Cómo pudieron los ladrones pasar todo esto sin que nos diéramos cuenta? Valeriano no podía responder a esta pregunta. Realmente habían dormido en la habitación contigua, la puerta del dormitorio estaba cerrada. Pero se perdieron todo, y la extracción de la tecnología, y el golpear de puertas, y las conversaciones de los ladrones. Lucía. Gritó de nuevo, dirigiéndose al sofá del salón. El sofá estaba cuidadosamente arreglado, la almohada estaba en su lugar. Pero su esposa no estaba en ningún lugar. Valeriano miró en el baño, en la cocina, incluso en el balcón. Lucía no estaba en el apartamento. ¿Tal vez se fue al trabajo?, sugirió Amparo. Aunque. ¿En sábado? Valeriano trató de recordar. Lucía trabajaba en una farmacia, pero los sábados y domingos tenía día libre. ¿A dónde podía haber ido tan temprano? ¿Y por qué no los despertó cuando los ladrones operaban en el apartamento? Sacó el teléfono y marcó el número de su esposa. Nadie contestó. Valeriano dejó varios mensajes, exigiendo que le devolviera la llamada inmediatamente y explicara dónde se encontraba. Hay que llamar a la policía, dijo Amparo, sentándose en el sofá. Que investiguen. Aunque ¿qué encontrarán? Los ladrones ya están lejos. Valeriano estuvo de acuerdo. Aunque no quería mucho tener que ver con las fuerzas del orden, tenía sus propias razones para evitar la atención extra hacia su persona. Pero el robo era serio, la tecnología había que encontrarla y devolverla. El policía del barrio llegó en una hora. Era un hombre mayor que claramente no ardía en deseos de ocuparse de otro robo más. Hizo el protocolo, anotó la lista de las cosas desaparecidas, hizo varias preguntas de rutina. ¿Entonces no escucharon nada?, aclaró. ¿Durmieron toda la noche tranquilos? Sí, dormimos, confirmó Valeriano. Aunque por la mañana despertamos con un dolor de cabeza terrible. Pensamos que nos intoxicamos con vino de mala calidad. ¿Y dónde estaba su esposa? No sé, respondió Valeriano honestamente. Desde la mañana no está en casa. No contesta el teléfono. El policía anotó esto en su libreta y negó con la cabeza. Historia extraña, gruñó. Los ladrones trabajaron silenciosamente, profesionalmente. ¿Pero cómo entraron al apartamento? La cerradura está intacta, la puerta no fue forzada. Las ventanas están en el 5º piso. Significa que o tenían llaves o alguien abrió desde adentro. Valeriano se heló.
Comenzó a llegar a él una sospecha terrible. Usted piensa que Lucía. Yo no pienso nada, lo detuvo el policía. Constato hechos. Vamos a investigar. Por ahora presenten la denuncia de robo y busquen a su esposa ustedes mismos. Tal vez tenga una explicación. Cuando el policía se fue, Valeriano y Amparo se quedaron solos en el apartamento medio vacío. La cabeza aún dolía, pero las náuseas agudas gradualmente retrocedían. Valeriano caminaba por las habitaciones, tratando de evaluar la magnitud de la pérdida. Habían desaparecido no solo la tecnología grande, sino también muchas cosas pequeñas. No estaban las joyas de Lucía, sus documentos, parte de su ropa. De sus cosas personales no había desaparecido nada, pero sí se había perdido la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Valeriano, dijo Amparo en voz baja. ¿Y si realmente fue tu esposa? Valeriano se detuvo en el medio del salón. Este pensamiento había venido a su mente ya hacía media hora, pero no quería creerlo. ¿Lucía? Su esposa silenciosa y sumisa, que en 20 años de matrimonio ni una vez le había objetado, ¿no había alzado la voz? Ella no era capaz de algo así. No puede ser, dijo, pero la voz sonaba insegura. Lucía no es así. No podría haber organizado un robo, encontrar gente, sacar todo sin ser notada. ¿Y si sí pudo? Insistió Amparo. ¿Si decidió vengarse por el hecho de que te ibas a divorciar de ella? Valeriano sintió como un escalofrío corrió por su espalda. Si Lucía realmente había planeado esta venganza. Pero no, era imposible. Su esposa era demasiado ingenua y confiada para intrigas tan complejas. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre del director de la empresa donde trabajaba Valeriano. Andrés Castillo usualmente no llamaba los fines de semana, solo en casos de problemas serios. Lo escucho, Andrés, respondió Valeriano, tratando de hablar animadamente a pesar del mal estado. Valeriano, necesito reunirme urgentemente con usted. La voz del director sonaba fría y oficial. Hoy, a las 2 de la tarde, en mi oficina. Pero hoy es sábado. Precisamente por eso podremos hablar tranquilamente, sin oídos innecesarios. No llegue tarde. La comunicación se cortó. Valeriano se quedó mirando el teléfono con perplejidad. ¿Qué podía haber pasado tan serio que el director lo citara en la oficina un día libre? ¿Y por qué la voz de Castillo era tan severa? ¿Quién llamó? Preguntó Amparo. El director. Me cita a una reunión, respondió Valeriano. Todo esto es extraño. Primero el robo, ahora negociaciones urgentes en sábado. Trató de llamar a Lucía una vez más, pero el teléfono seguía sin responder. Entonces Valeriano marcó el número de la amiga de su esposa, Inés, con quien la esposa a veces se veía. ¿Aló, Inés? Soy Valeriano, el marido de Lucía. Dígame, ¿ella por casualidad no está con usted? No, respondió Inés sorprendida. ¿Qué pasó? Es que no la puedo encontrar desde la mañana. Pensé que tal vez había ido a verla. Lucía y yo hace tiempo que no nos vemos. Unas 3 semanas ya. ¿Pasó algo? No, todo está normal. Si ella le llama, dígale que la estoy buscando. Valeriano colgó y se quedó pensativo. Lucía no mantenía relaciones cercanas con amigas, rara vez iba a algún lugar sin él. ¿Dónde podía estar un sábado por la mañana? Amparo mientras tanto se había arreglado y se preparaba para irse. El mal estado gradualmente pasaba, pero el humor estaba arruinado. Los planes románticos para el fin de semana se habían derrumbado, y la situación con el robo se veía cada vez más sospechosa. Me voy a casa, dijo. Necesito descansar. Y tú resuelve tus problemas familiares. Amparo, espera. No, Valeriano. No me gusta nada de esto. Si tu esposa realmente organizó todo esto, nos esperan grandes problemas. No estoy preparada para escándalos y enfrentamientos. Lo besó en la mejilla y se dirigió a la salida. Valeriano se quedó solo en el apartamento robado, con dolor de cabeza y una preocupación creciente.
A las 2 de la tarde Valeriano de alguna manera se arregló y se dirigió a la oficina. La cabeza aún le dolía, pero ya no tan fuerte como por la mañana. En el camino trataba de entender qué podía requerir una reunión tan urgente con el director. La empresa logística Translogística se ubicaba en un moderno centro de negocios en las afueras de Madrid. El sábado el edificio estaba casi vacío, solo trabajaban la seguridad y algunas personas del turno de guardia. Valeriano subió al 7º piso, donde se encontraba la oficina del director. Andrés Castillo lo recibió en la recepción. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y mirada severa. En 15 años de conocimiento Valeriano nunca lo había visto tan serio y frío. «Pase a la oficina», dijo secamente el director. En la oficina sobre la mesa yacía una carpeta gruesa con documentos. Valeriano reconoció algunos de ellos, eran facturas y cuentas de su departamento. El corazón se le fue al suelo. ¿Acaso alguien había descubierto sus maquinaciones? «Siéntese, Valeriano», el director señaló la silla frente a la mesa. «Necesito hacerle algunas preguntas». Valeriano se sentó, tratando de verse tranquilo. Pero las manos le temblaban traidoramente y las puso sobre las rodillas para ocultar la agitación. «Hoy por la mañana un mensajero me trajo a casa documentos muy interesantes», comenzó Castillo, abriendo la carpeta. Alguien envió anónimamente copias de facturas de su departamento de los últimos 2 años. Junto con un análisis detallado de las discrepancias entre los suministros reales y los declarados. Valeriano sintió cómo se le secó la boca. ¿Quién podía haber llegado a estos documentos? Había sido muy cuidadoso, guardaba todos los papeles en casa, en su caja fuerte personal. «No entiendo de qué me habla», trató de hacer un bluff. «¿No entiende?». Castillo sacó varias hojas y las puso frente a Valeriano. «Aquí está la factura de suministro de autopartes del 15 de marzo. Según los documentos, 500 denominaciones por la suma de 200.000 euros. Y aquí está la recepción real en el almacén, 300 denominaciones por 120.000. La diferencia de 80.000 se fue a su bolsillo a través de una empresa ficticia». Valeriano guardó silencio, estudiando los documentos. Eran copias exactas de sus registros que llevaba para su propia contabilidad. ¿Cómo pudieron llegar al director? Y aquí hay algo aún más interesante, continuó Castillo. Suministro del 3 de junio. Según la factura, materiales de construcción por 350.000 euros. En realidad, por 200.000. De nuevo empresa ficticia, de nuevo su firma en los documentos. «Andrés, cállese», lo interrumpió duramente el director. «Aún no he terminado. Aquí están los registros de 2 años. La suma total de los robos, más de 2 millones de euros. Esto es un delito grave, Valeriano. Delito carcelario». Valeriano entendía que había sido atrapado. Los documentos eran auténticos, las firmas suyas, el esquema descubierto completamente. Alguien había estudiado muy cuidadosamente su actividad y preparado pruebas irrefutables. «¿Quién le trajo esto?», preguntó en voz baja, anónimamente. El mensajero dejó el paquete. «Pero eso no es importante. Lo importante es que la empresa sufre pérdidas por su robo». Castillo cerró la carpeta y se recostó en la silla. «Usted tiene 2 opciones», dijo. «Primera, transmito todos los documentos a los órganos policiales, se inicia un caso criminal, lo juzgan por robo en escala especialmente grande. Recibirá unos 5 años, no menos». Valeriano tragó saliva. 5 años de cárcel por robo era el fin de la carrera, el fin de la vida normal. ¿Y la segunda opción? Escribe una solicitud de renuncia por voluntad propia. Compensa a la empresa el daño, 1,5 millones de euros en el transcurso de 1 mes. Y nos separamos pacíficamente, sin ruido innecesario. ¿1,5 millones? Se horrorizó Valeriano. «No tengo ese dinero. Esos son sus problemas. Vende el apartamento, el coche, la casa de campo. Tiene 1 mes». Valeriano trató de objetar, de regatear, pero el director fue inflexible. «O la cárcel, o la renuncia con compensación del daño».
No había tercera opción. Puede escribir la solicitud ahora mismo. Castillo le acercó una hoja de papel. Y no venga al trabajo. Desde el lunes ya no trabaja en nuestra empresa. Valeriano con manos temblorosas escribió la solicitud. 20 años de carrera, alto puesto, buen salario, todo se derrumbó en un día. Y lo más terrible era que ni siquiera sabía quién lo había traicionado. Saliendo de la oficina, trató una vez más de llamar a Lucía. El teléfono seguía siendo inaccesible. Entonces Valeriano decidió ir donde los padres de ella. Tal vez la esposa había ido donde ellos. Esteban y Claudia vivían en una casa vieja cerca del centro. Valeriano no gustaba de visitar a su suegro y suegra, siempre lo habían tratado fríamente, considerándolo indigno de su hija. Pero ahora no era momento para el orgullo. Ah, Valeriano, saludó secamente el suegro, abriendo la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Busco a Lucía. ¿Por casualidad no vino a verlos? No, respondió Esteban. ¿Qué pasó? Valeriano no contó los detalles, se refirió a una pelea familiar. El suegro lo escuchó con desaprobación evidente. Lucía hace tiempo que no nos visita, dijo la suegra, saliendo de la cocina. Unas 3 semanas, creo. Siempre trabajando, dice, no tiene tiempo. Si ella llama, díganle que la estoy buscando. Se lo diremos, respondió fríamente el suegro y cerró la puerta. Valeriano regresó a casa con el corazón pesado. El día se había convertido en una pesadilla continua, robo, despido, desaparición de la esposa. Y todo esto no podía ser una coincidencia casual. En casa lo esperaba otra sorpresa. En el buzón yacía un sobre grueso con entrega por mensajería. En él estaba escrita su dirección, pero sin indicación del remitente. Valeriano abrió el sobre y sacó varios documentos. La primera hoja lo hizo palidecer, era una demanda de disolución del matrimonio. Lucía Fernández demandaba el divorcio, exigiendo división de bienes y compensación por daño moral. A la demanda se adjuntaban fotografías, él mismo con Amparo en el café, en el hotel, en el coche. Las fotos estaban hechas profesionalmente, en ellas se veían claramente los rostros, los números del coche, el nombre del hotel. Las pruebas de la infidelidad eran irrefutables. Lo último en el sobre yacía una carta en una hoja común de papel, escrita con la letra conocida de Lucía. Valeriano. Me considerabas silenciosa y estúpida, pensabas que podías hacer conmigo lo que quisieras. Pero te equivocaste. Sé de tu infidelidad desde hace 3 meses, sé de tus maquinaciones en el trabajo, sé cómo pensabas echarme de mi propia casa. Ahora llegó el momento de pagar por todo. El apartamento será vendido, y yo recibiré mi mitad por ley. Las joyas y cosas son mi propiedad, me las llevé. La tecnología fue comprada con dinero común, la mitad es mía. Los documentos de tu robo los transmití al director. Las fotografías de tus infidelidades serán adjuntadas al caso de divorcio. Ya no somos marido y mujer. Lucía. Valeriano releyó la carta varias veces, no creyendo a sus ojos. Su esposa silenciosa y sumisa había resultado ser capaz de una venganza tan astuta. Había planeado todo de antemano, recopilado pruebas, preparado una trampa. Y él ni siquiera sospechaba lo que pasaba bajo sus narices. Se desplomó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. En un día había perdido el trabajo, la esposa, la mitad de los bienes y se había ganado un caso criminal. Y todo había comenzado tan bien, fiesta de empresa, Amparo, planes para el futuro. El teléfono sonó. Era Amparo. Valeriano, ¿qué está pasando ahí contigo? Las chicas del trabajo me llaman, dicen que te despidieron. Valeriano contó brevemente sobre la reunión con el director y sobre la carta de su esposa. Amparo lo escuchó en silencio. Entiendo, dijo finalmente. Valeriano, lo siento mucho, pero no puedo seguir viéndome contigo. Tengo carrera, reputación. No puedo involucrarme con una persona a quien juzgan por robo. Amparo, pero nosotros. Perdón. Pensé que eras un hombre serio, exitoso, confiable. Y resultaste ser un ladrón y fracasado.
No necesito a alguien así, colgó. Valeriano se quedó solo en el apartamento medio vacío, dándose cuenta de que había perdido absolutamente todo. Y todo esto gracias a su esposa silenciosa, que había resultado ser mucho más inteligente y astuta de lo que él pensaba. Lucía estaba de pie junto a la ventana del apartamento de una habitación alquilado y miraba la tarde de verano. Ya habían pasado 2 semanas desde aquel viernes memorable cuando cambió para siempre su vida. 2 semanas que pasaron volando como un día, llenas de asuntos, reuniones con abogados y nuevos descubrimientos. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Lucía lo había alquilado de antemano, aún un mes atrás, cuando entendió que el divorcio era inevitable. Aquí había muebles, la tecnología necesaria, todo para la vida cómoda de una persona. Después del espacioso apartamento de 3 habitaciones, esta vivienda parecía de juguete, pero aquí se sentía libre. En la mesa yacían documentos del abogado, el proceso de divorcio iba por su curso. Valeriano trataba de resistir, contrató un abogado, exigía revisión de la división de bienes. Pero los hechos eran irrefutables, la infidelidad probada con fotografías, las cosas robadas él no podía devolverlas, ya que no había pruebas del robo. Por ley Lucía tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos conjuntamente. Lucía tomó una taza de té y se sentó en la silla junto a la ventana. En estas 2 semanas parecía haber despertado de un largo sueño. Resultó que la vida podía ser completamente diferente cuando tú mismo tomas decisiones y no te subordinas a la voluntad ajena. Los primeros días después del divorcio daban miedo. 20 años de matrimonio, aunque infeliz, creaban una sensación de estabilidad. Ahora había que construir la vida de nuevo, a los 45 años comenzar todo desde el principio. Pero el miedo gradualmente retrocedía, cediendo lugar a la curiosidad e incluso al entusiasmo. El trabajo en la farmacia continuaba. Los colegas notaron los cambios en Lucía, se había vuelto más segura, activa, comenzó a expresar su opinión en las reuniones. La jefa de la farmacia, Olga, incluso le propuso un ascenso, el puesto de farmacéutica principal se liberaría en un mes. Lucía, usted ha cambiado tanto últimamente, le dijo ayer. Se ha vuelto más decidida, con más iniciativa. Tal vez es hora de crecer en el trabajo. Antes Lucía habría rechazado el ascenso, Valeriano no le gustaba que su esposa se quedara hasta tarde, lo consideraba inadmisible. Ahora podía hacer carrera sin mirar atrás hacia la opinión ajena. El teléfono sonó. Respondió su hermano Vicente. Lucía, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te estás acomodando? Normal, Vicente. Poco a poco me acostumbro a la nueva vida. ¿Y Valeriano ya no molesta más? Valeriano realmente había tratado de contactarla los primeros días. Llamaba, escribía mensajes, incluso venía a la farmacia. Pero Lucía fue inflexible, hablar con el exmarido aceptaba solo a través de abogados. Gradualmente él se alejó. No molesta. Entendió, probablemente, que el tiempo se perdió. Hiciste bien en dejarlo, aprobó el hermano. Siempre supe que no era para ti. Tenía demasiada alta opinión de sí mismo. Vicente era la única persona que sabía toda la verdad sobre lo que pasó esa noche. Él había ayudado a sacar las cosas del apartamento, había visto el estado de Valeriano y Amparo durmientes, entendía que el somnífero había funcionado. Pero el hermano sabía guardar secretos, y Lucía estaba segura de que no le contaría a nadie los detalles de su venganza. Vicente, ¿y recuerdas cómo en la infancia me enseñabas a defenderme? Le preguntó. Decías que la gente silenciosa es la más fuerte, simplemente acumula fuerzas para el momento decisivo. Recuerdo, se rió Vicente. Y tú demostraste que tenía razón. Valeriano pensaba que trataba con un trapo sin voluntad y recibió de lleno. Después de la conversación con su hermano, Lucía tomó los documentos sobre la venta del apartamento. El apartamento de 3 habitaciones en Alcalá de Henares costaba dinero decente. Después de la división su parte constituiría alrededor de 4 millones de euros, suficiente para comprar su propio apartamento de 1 habitación y aún quedaría para los primeros tiempos.
Valeriano trataba de prolongar el proceso de venta, pero su situación financiera no le permitía resistir mucho tiempo. El despido del trabajo, la necesidad de compensar el daño a la empresa, el crédito por el coche, todo esto requería dinero. Temprano o tarde aceptaría la venta. Lucía abrió la laptop y entró al sitio de bienes raíces. En los últimos días había revisado decenas de anuncios, eligiendo un apartamento adecuado. Quería encontrar algo acogedor, luminoso, en un buen barrio. No demasiado caro, pero tampoco en un barrio dormitorio en las afueras. Un anuncio atrajo su atención. Apartamento de una habitación en una casa nueva, con reparación, cerca del centro. El precio era bastante aceptable. Lucía anotó el número de teléfono del agente inmobiliario para llamar mañana y acordar una visita. Fuera oscurecía. La tarde de verano era cálida y tranquila. Lucía se preparó más té y se sentó a leer un libro. Antes nunca había tenido tiempo para leer, constantes quehaceres domésticos, cocinar, limpiar, lavar. Valeriano consideraba que la esposa debía servir al marido, incluso si ella trabajaba jornada completa. Ahora podía leer cuanto quisiera, ver las películas que le gustaban, escuchar la música que amaba. Pequeñas alegrías de las que se había olvidado durante los años de matrimonio. A las 9:30 sonó el intercomunicador. Lucía se sorprendió. ¿Quién podía venir a tal hora? Se acercó al teléfono. ¿Lucía? Soy Valeriano. Necesitamos hablar. El corazón comenzó a latir aceleradamente. Valeriano había encontrado su nueva dirección, había venido él mismo. Lucía dudaba, ¿abrir o no? Por un lado, no tenía nada que temer del exmarido. Por otro lado, habían acordado comunicarse solo a través de abogados. Valeriano, nosotros acordamos. Por favor, la voz en el teléfono sonaba cansada e incluso lastimera. Solo 5 minutos. No voy a exigir nada, no voy a suplicar que regreses. Solo quiero decir algunas palabras. Lucía pensó varios segundos y presionó el botón de apertura del edificio. ¡Que venga! Le daba curiosidad ver cómo había cambiado Valeriano en estos días. Él subió al cuarto piso y tocó la puerta. Lucía abrió, sin quitar la cadena. Valeriano se veía mal. Había adelgazado, se veía demacrado, en el rostro aparecieron nuevas arrugas. El traje estaba arrugado, la camisa sin planchar. Antes ella siempre cuidaba su guardarropa y ahora se veía como una persona que había dejado de cuidarse. ¿Puedo entrar? Preguntó. Mejor hablemos aquí, respondió Lucía, sin quitar la cadena. Valeriano asintió y se apoyó en el marco de la puerta. Vine a disculparme, dijo en voz baja. Y a admitir que tenías razón. Lucía esperó silenciosamente la continuación. Me comporté como el último canalla, continuó. Te engañé, te humillé, te consideré una tonta. Pensé que soportarías cualquier cosa. Y tú resultaste ser más fuerte e inteligente que yo. Valeriano. Déjame terminar, pidió. Perdí todo. A ti, el trabajo, el dinero, la amante, la casa. Ahora vivo en un estudio alquilado, trabajo como consultor en una tienda de muebles por centavos al mes. Y todo porque no valoré lo que tenía. Lucía miraba al exmarido y no sentía ni pena ni satisfacción maliciosa. Simplemente constataba el hecho, este ya era otra persona, rota y arrepentida. Pero demasiado tarde. ¿Qué quieres? Preguntó. Nada, respondió Valeriano. Solo quería decir que eres genial. Que recibí lo que merecía. Y que me perdones, si puedes. Se dio vuelta y se dirigió a la escalera. Lucía lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la esquina. Luego cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Extraño, pero realmente perdonó a Valeriano. No porque hubiera venido a disculparse, sino porque ya no sentía hacia él ningún sentimiento. Ni amor, ni odio, ni rencor. Se había vuelto para ella una persona ajena, parte de la vida pasada que había terminado. Pasó otro mes. El divorcio fue oficializado, el apartamento vendido,
el dinero dividido por igual. Lucía compró un apartamento de una habitación en esa misma casa nueva cuyo anuncio había visto en internet. El apartamento resultó ser exactamente como había soñado, luminoso, acogedor, con ventanas grandes y vista al parque. La mudanza pasó sin problemas. Lucía finalmente pudo tomar del almacenamiento sus cosas y arreglar la nueva vivienda según su propio gusto. Nadie criticaba su elección de cortinas, no exigía cambiar los muebles de lugar, no prohibía comprar flores. Por primera vez en la vida vivía en una casa que era completamente suya. El trabajo también cambió para mejor. Lucía recibió el ascenso y ahora era farmacéutica principal en la farmacia. El salario aumentó casi al doble, aparecieron responsabilidades adicionales, pero esto solo la alegraba. Se sentía necesaria, útil, profesionalmente demandada. En uno de los días de agosto, cuando Lucía trabajaba en el turno de día, entró a la farmacia un hombre de mediana edad. Alto, canoso, en camisa cuidada y jeans, se veía inteligente y respetable. Acercándose al mostrador, saludó cortésmente. Buenas tardes. ¿Puede darme algo para el dolor de cabeza? Me duele fuerte ya el segundo día. Lucía miró atentamente al visitante. Realmente tenía el aspecto cansado de una persona que sufre de dolor. ¿Qué tipo de dolor de cabeza tiene usualmente? Preguntó profesionalmente. ¿Pulsante, opresivo? ¿En qué parte de la cabeza? En las sienes y la nuca. Opresivo, como si un aro apretara. Probablemente por sobreesfuerzo, trabajo mucho en la computadora. Entonces mejor tome esto. Lucía sacó un paquete de pastillas. Tome una cuando tenga dolor, pero no más de 4 al día. Y trate de hacer pausas en el trabajo, salir al aire fresco. Gracias, el hombre tomó el medicamento y pagó. ¿Y no me aconsejaría algo para prevención? Es que los dolores se han vuelto frecuentes. Puede tomar un curso de magnesio con vitamina B6, respondió Lucía. Alivia los espasmos de los vasos y normaliza el sistema nervioso. Pero mejor consulte con un médico si los dolores no pasan. Definitivamente consultaré. Y deme el magnesio, por favor. Lucía eligió el medicamento adecuado y explicó cómo tomarlo. El hombre escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias. Se veía que se relacionaba seriamente con su salud. Muchas gracias, dijo, preparándose para irse. Es muy agradable encontrar un especialista que no solo vende medicamentos, sino que realmente aconseja. De nada, sonrió Lucía. Que se mejore. El hombre se fue, y Lucía aún pensó por un tiempo en él. Algo en su manera de comportarse, en la cortesía e inteligencia le pareció muy atractivo. Hacía tiempo que no conocía hombres que supieran comunicarse tan delicadamente. Al día siguiente vino de nuevo. Esta vez tenía más tiempo y no tenía prisa. Buenas tardes, saludó. Las pastillas ayudaron, el dolor de cabeza pasó. Gracias por el consejo. Me alegro mucho, respondió Lucía. ¿Y comenzó a tomar el magnesio? Sí, lo tomo según las instrucciones. Dígame, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Lucía explicó las particularidades de la toma por cursos. La conversación pasó suavemente al estilo de vida saludable, alimentación correcta, prevención de enfermedades. El hombre resultó ser un interlocutor educado que entendía de cuestiones médicas. Permítame presentarme, dijo al final de la conversación. Sebastián Navarro. Trabajo como programador, pero me interesa la medicina desde hace tiempo. Lucía, respondió ella. Mucho gusto en conocerlo. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Preguntó Sebastián un poco tímidamente. ¿Hace mucho que trabaja en la farmacia? Aconseja muy profesionalmente. Más de 20 años, respondió Lucía con orgullo. Esta es mi profesión, me gusta ayudar a la gente. Se siente. Rara vez se encuentra tal actitud hacia el trabajo. Sebastián se quedó un poco más junto al mostrador, luego se despidió y se fue. Lucía lo siguió con la mirada y sintió una ligera emoción. Hacía tiempo que no hablaban con ella tan atenta y respetuosamente.
Durante la siguiente semana Sebastián vino a la farmacia varias veces más. Ya por vitaminas para prevenir resfriados, ya por un remedio para el cansancio de los ojos, ya simplemente a pedir consejos sobre medicamentos para su madre anciana. Cada vez se demoraba junto al mostrador, conversaba con Lucía, se interesaba por su opinión. Gradualmente sus conversaciones se volvieron más personales. Sebastián contó que trabajaba en una empresa de IT, desarrollaba software para instituciones médicas. Era viudo, su esposa había muerto de cáncer hace 3 años, no tenían hijos. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones cerca del centro. Lucía también poco a poco contaba sobre sí misma. Sobre el trabajo, sobre la mudanza reciente, sobre que le gustaba leer y escuchar música clásica. Sobre el divorcio aún no hablaba, era demasiado temprano para tales confesiones. Lucía, dijo Sebastián el viernes por la noche, cuando en la farmacia casi no había visitantes. ¿Puedo invitarla a una taza de café? Si no tiene inconveniente, por supuesto. Lucía sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. Hacía tiempo que nadie la invitaba a citas. Después del divorcio había estado concentrada en arreglar la nueva vida, en el trabajo, en resolver cuestiones prácticas. Pero ahora entendió que había extrañado mucho la compañía masculina, la comunicación amistosa. Termino el trabajo a las 8, dijo. Si no le es molesto esperar. Por supuesto que esperaré, se alegró Sebastián. Hay un buen café cerca de la farmacia, allí es tranquilo y acogedor. A las 8 de la noche Lucía se cambió de ropa a una blusa y falda y salió de la farmacia. Sebastián la esperaba en la calle, teniendo en las manos un ramo de margaritas. Esto es para usted, dijo, entregando el ramo. Así nomás, sin motivo. Lucía tomó las flores y sintió cómo apareció rubor en las mejillas. Valeriano le regalaba flores solo en fiestas, y no siempre. Y este hombre trajo un ramo simplemente porque quería hacer algo agradable. El café realmente resultó ser acogedor y tranquilo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron café y éclairs. La conversación se desarrolló fácil y naturalmente. Sebastián contaba sobre su trabajo, sobre viajes por el país, sobre su hobby, se apasionaba por la fotografía y el turismo. Lucía escuchaba con interés, hacía preguntas, compartía sus impresiones. ¿Y usted está casada?, preguntó él en algún momento. Estuve, respondió Lucía después de una pequeña pausa. Hace poco me divorcié. 20 años de matrimonio terminaron. Perdón si la pregunta es indiscreta. Solo quería saber. No, todo está normal, sonrió. El divorcio fue una decisión consciente. Entendí que no quería seguir viviendo en un matrimonio infeliz. Sebastián asintió con comprensión. Yo también sé lo que es la soledad, dijo. Después de la muerte de mi esposa pensé que nunca más podría comunicarme con nadie. Pero el tiempo cura, y la vida continúa. Se quedaron en el café hasta las 10 de la noche, conversando de todo un poco. Lucía hacía tiempo que no se sentía tan cómoda en compañía masculina. Sebastián era un interlocutor atento, no la interrumpía, no imponía su opinión, escuchaba con interés sus relatos. ¿Puedo acompañarla a casa?, preguntó cuando salieron del café. Gracias, pero vivo cerca. Caminaré sola. ¿Entonces podemos vernos otra vez? Tal vez el fin de semana vayamos a algún lugar. Lucía dudó un poco. Por un lado, le era agradable la compañía de este hombre. Por otro lado, no estaba segura de estar preparada para nuevas relaciones. Demasiado frescos eran los recuerdos del matrimonio con Valeriano. Por ahora quedemos como amigos, dijo. Necesito tiempo para entender mis sentimientos. Por supuesto, acordó Sebastián. Ninguna presión. Solo comunicación amistosa, si no tiene inconveniente. Se despidieron, y Lucía se fue a casa. En el camino pensaba en la tarde pasada. Hacía tiempo que no se sentía tan ligera y alegre. Sebastián parecía un hombre decente, inteligente, con quien era interesante comunicarse. En casa puso las flores en un florero y las miró largo rato.
Tal vez valía la pena dar una oportunidad a nuevas relaciones. Tal vez la vida le estaba dando una segunda oportunidad para la felicidad. El otoño llegó temprano este año. Ya a mediados de septiembre las hojas comenzaron a amarillar y por las mañanas en el aire se sentía frescor. Lucía caminaba al trabajo por la avenida cubierta de las primeras hojas caídas y pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. Las relaciones con Sebastián se desarrollaban lentamente, pero con seguridad. Se encontraban 2 o 3 veces por semana, iban a teatros, museos, simplemente paseaban por la ciudad. Él resultó ser un excelente interlocutor y una persona muy delicada. Nunca apresuraba los eventos, no presionaba, no exigía más de lo que ella estaba preparada para dar. Gradualmente Lucía le contó toda la verdad sobre su matrimonio y divorcio. Sobre cómo descubrió la infidelidad del marido, cómo planeó la venganza, cómo realizó su plan esa noche memorable. Sebastián escuchó su historia sin condenación, incluso con cierta admiración. Usted es una mujer muy valiente, dijo. No todos son capaces de tal determinación. La mayoría de la gente prefiere soportar, con tal de no cambiar la vida habitual. Simplemente entendí que ya no podía vivir así, respondió Lucía. Cuando soportar se vuelve más doloroso que actuar, solo queda ir hacia adelante. Sus relaciones gradualmente se volvían más cercanas. Sebastián a menudo venía a visitarla, preparaban la cena juntos, veían películas, escuchaban música. Él la presentó a sus amigos, personas igualmente inteligentes de mediana edad, programadores, ingenieros, médicos. En la compañía de los amigos de Sebastián, Lucía se sentía interesante y demandada. Le pedían su opinión, la consultaban en cuestiones médicas, escuchaban con interés sus relatos sobre el trabajo de farmacéutica. Esto era completamente diferente de la comunicación a la que se había acostumbrado en el matrimonio con Valeriano, donde la consideraban un ratón gris, indigno de atención. El trabajo también traía cada vez más satisfacción. En el puesto de farmacéutica principal Lucía podía mostrar sus conocimientos y experiencia. Consultaba a compradores, enseñaba a empleados jóvenes, participaba en reuniones con la dirección. La jefa Olga cada vez más frecuentemente se dirigía a ella por consejo, valoraba su profesionalismo. Lucía, tengo una propuesta, le dijo en uno de los días de octubre. Se abre una nueva farmacia en el barrio vecino. Se necesita un jefe. ¿No le gustaría intentarlo? Lucía se sorprendió. Jefe de farmacia era un puesto serio, gran responsabilidad, pero también buenas perspectivas. ¿Y usted considera que me las arreglaré? Estoy segura, respondió Olga. Usted tiene experiencia, conocimientos, habilidad para trabajar con gente. Creo que de usted saldrá un excelente dirigente. Lucía pidió tiempo para pensarlo. Por la noche le contó sobre la propuesta a Sebastián. Estaban sentados en la cocina de su apartamento, bebían té con torta que ella había horneado según la receta de su madre. Es una oportunidad maravillosa, dijo él. Usted merece un ascenso. Y el salario, probablemente, será significativamente mayor. Sí, casi el doble, confirmó Lucía. Pero tengo miedo. ¿Y si no me las arreglo? Dirigir gente es algo completamente diferente. ¿Qué es lo que más la asusta? Lucía pensó. Probablemente la responsabilidad. Si algo sale mal, la culpable seré yo. Y también. Yo toda la vida he sido silenciosa, imperceptible. Me acostumbré a obedecer, no a mandar. Sebastián le tomó la mano. Lucía, usted misma decía que una persona puede cambiar. Ya lo demostró cuando se decidió por el divorcio. Lo demostró cuando comenzó una nueva vida. ¿Por qué no demostrarlo una vez más? ¿Y si me vuelvo otra? ¿Una jefa dura y exigente a quien todos temerán? No se volverá así, dijo él con seguridad. La bondad y humanidad son sus principales cualidades. No van a desaparecer. Simplemente se les añadirá confianza en sí misma. Al día siguiente Lucía aceptó el nuevo puesto.
La transición estaba planeada para principios de noviembre, había tiempo para prepararse, estudiar el flujo de documentos, conocer al futuro colectivo. La nueva farmacia se ubicaba en un complejo residencial moderno, atendía un barrio densamente poblado. El colectivo era pequeño, 4 farmacéuticos y 2 cajeros. Todos jóvenes, enérgicos, pero aún sin suficiente experiencia. Necesitamos mucho un dirigente experimentado, dijo la representante de la empresa de la cadena propietaria de la farmacia. El barrio es prometedor, hay muchos clientes, pero hay que organizar el trabajo, entrenar al personal, aumentar las ventas. Lucía se sumergió de cabeza en las nuevas obligaciones. Componía horarios de trabajo, estudiaba el surtido, desarrollaba un sistema de motivación para los empleados. Resultó que el trabajo directivo le gustaba. Se sentía necesaria, veía los resultados de sus esfuerzos. Los empleados rápidamente se acostumbraron a ella. Lucía no gritaba, no exigía lo imposible, pero sabía lograr el cumplimiento de las tareas. Explicaba, ayudaba, apoyaba, y la gente se sentía atraída hacia ella. Lucía es genial, decía la joven farmacéutica Ana. Todo lo explica, nunca regaña si algo no sale. Y lo principal, ella misma todo lo sabe y lo sabe hacer. En un mes de trabajo de la nueva farmacia las ventas fueron buenas. Los compradores valoraron el alto nivel de consultas, el amplio surtido, la atención cortés. La dirección de la cadena estaba contenta con los resultados. En noviembre Sebastián le hizo a Lucía una propuesta inusual. ¿No quisiera irse conmigo el fin de semana a Toledo?, preguntó. Allí ahora está muy hermoso, colores otoñales, tranquilidad. Se puede descansar del bullicio urbano. Lucía dudaba. Un viaje de fin de semana significaba que sus relaciones pasaban a un nuevo nivel. Sentía que estaba preparada para esto, pero aún así daba un poco de miedo. Reservaré 2 habitaciones, añadió Sebastián, adivinando sus dudas. Ningún forzamiento. Simplemente quiero mostrarle lugares hermosos. Está bien, acordó ella. Hace tiempo que no estaba en tales viajes. Toledo los recibió con tiempo soleado pero fresco. Iglesias antiguas, casas de madera, callejuelas tranquilas creaban una atmósfera de paz y tranquilidad. Pasearon por la ciudad, se fotografiaron con el fondo de murallas antiguas, bebieron té en un café acogedor. Por la noche, cuando estaban sentados en el restaurante del hotel, Sebastián dijo: Lucía, quiero confesarle algo. Me enamoré de usted. Lucía sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. Hacía tiempo que esperaba estas palabras, pero ahora, cuando sonaron, se confundió. Sebastián, no se apure con la respuesta, dijo él. Solo quería que supiera sobre mis sentimientos. Me siento bien con usted, pienso en usted constantemente, me imagino nuestro futuro común. ¿Y cómo es nuestro futuro?, preguntó Lucía en voz baja. No sé, respondió honestamente. Tal vez simplemente sigamos encontrándonos. Y tal vez decidamos vivir juntos. Esto depende de nosotros dos. Lucía miró por la ventana las calles del viejo ciudad iluminadas por faroles. Hace 6 meses era una esposa infeliz que soportaba humillaciones e infidelidades. Y ahora estaba sentada en un restaurante con un hombre que le hablaba de amor. A mí también me siento bien con usted, dijo. Y yo también pienso en el futuro. Pero necesito tiempo para creer finalmente que todo esto no es un sueño. Tenemos todo el tiempo del mundo, sonrió Sebastián. Esa noche no se separaron. Lucía vino a su habitación, y pasaron juntos la primera noche en muchos meses. Por la mañana despertó feliz y descansada. Al lado dormía un hombre que la amaba y respetaba, que no le exigía lo imposible y no la consideraba su propiedad. El invierno llegó suave y nevado. Para Año Nuevo Lucía y Sebastián prácticamente vivían juntos, aunque formalmente cada uno tenía su apartamento. Sebastián más frecuentemente se quedaba en casa de ella, su apartamento de 2 habitaciones era más espacioso, pero a Lucía le gustaba recibir invitados en su nuevo hogar. Se complementaban perfectamente. Sebastián era tranquilo, sensato, con buen sentido del humor.
Lucía aportaba a sus relaciones calidez, cuidado, habilidad para crear comodidad. No disputaban sobre pequeñeces domésticas, no aclaraban relaciones, no trataban de rehacer uno al otro. ¿Sabes, Sebastián, qué es lo que más me gusta de nuestras relaciones?, dijo Lucía en una de las tardes de diciembre. Estaban sentados en el sofá, viendo una película vieja y bebiendo té caliente. ¿Qué?, preguntó Sebastián, abrazándola por los hombros. Que ambos somos personas adultas. No tratamos de educar uno al otro, no exigimos lo imposible. Simplemente vivimos y nos alegramos cada día. Probablemente esto viene con la experiencia, respondió él. En la juventud se quieren pasiones, dramas, aclaración de relaciones. Y en la edad madura se entiende el valor de la paz y comprensión mutua. El año nuevo lo recibieron en casa de los amigos de Sebastián. Gran compañía bulliciosa, conversaciones interesantes, bromas, brindis. Lucía se sentía parte de este círculo, la recibían como de la familia. A medianoche Sebastián la besó bajo el sonido de las campanadas y susurró: «Gracias por estar en mi vida». Después de las fiestas hablaron seriamente sobre el futuro común. Mantener 2 apartamentos era irracional, y ya no querían vivir separados. «¿Tal vez te mudas conmigo?», propuso Sebastián. «Tengo más espacio. ¿Y qué hacer con mi apartamento?». «Alquilarlo. Ingresos adicionales no estarán de más. Y con ese dinero se puede viajar». La idea pareció sensata. En febrero Lucía se mudó donde Sebastián. Juntos arreglaron la vida, compraron muebles nuevos, planearon reparación. El apartamento de Lucía se logró alquilar rápidamente a una familia joven con hijo, buen barrio, vivienda nueva. Los ingresos de Lucía crecieron significativamente. El salario de jefa de farmacia más el dinero del alquiler del apartamento le daban independencia financiera con la que antes no podía soñar. Por primera vez en la vida podía gastar dinero en sí misma, sin pedir permiso y sin rendir cuentas por cada compra. «Quiero comprar un abrigo nuevo», le dijo a Sebastián en uno de los días de marzo. «Cómpralo», respondió él. «¿Para qué pides permiso?». «Costumbre», se rió Lucía. 20 años de matrimonio no pasaron en vano. Valeriano controlaba cada gasto, exigía reporte por cada euro. «Olvida el pasado», aconsejó Sebastián. «Ahora tienes otra vida». La primavera trajo nuevos planes y perspectivas. La dirección de la cadena de farmacias le propuso a Lucía supervisar 2 farmacias más en barrios vecinos. Esto significaba nuevo crecimiento profesional, pero también mayor responsabilidad. «Prácticamente se convertirá en gerente regional», explicó la directora de la cadena. «Controlará el trabajo de 3 farmacias, se ocupará de la selección de personal, planificación de compras. El salario, correspondientemente, también aumentará». Lucía aceptó. El nuevo puesto requería mucho tiempo y fuerzas, pero daba sensación de crecimiento profesional. Viajaba por las farmacias, realizaba reuniones, entrenaba empleados, analizaba ventas. «Has cambiado mucho en este año», le dijo Sebastián en una de las tardes de mayo. «Te has vuelto más segura, decidida. Una verdadera dirigente. ¿Y te gusta eso?», preguntó Lucía con curiosidad. «Mucho», respondió él. «Me gusta ver cómo creces profesionalmente. Cómo se revelan tus capacidades que antes estaban ocultas». En mayo viajaron por primera vez a descansar juntos. Eligieron un resort tranquilo en la Costa del Sol, alquilaron una buena habitación con vista al mar. Lucía por primera vez en la vida descansaba no como esposa que sirve al marido, sino como pareja igualitaria. En la playa leía libros, nadaba en el mar, tomaba sol. Sebastián no le exigía atención constante, no caprichaba si ella quería estar sola. Iban a excursiones, probaban cocina local, se fotografiaban con el fondo de paisajes hermosos. «Estas son las mejores vacaciones de mi vida», confesó Lucía el último día del viaje. Estaban sentados en un café en el paseo marítimo, miraban la puesta de sol sobre el mar. «¿Y por qué?», preguntó Sebastián. «Porque me siento libre. Puedo hacer lo que quiero, cuando quiero».
No necesito adivinar deseos ajenos y adaptarme al humor ajeno. Regresaron a casa descansados y felices. El bronceado, souvenirs traídos, cientos de fotografías, todo recordaba el tiempo maravillosamente pasado. En verano apareció una nueva tradición, cada fin de semana salir de la ciudad. Ya a Museo Hacienda, ya a Ciudad Antigua, ya simplemente a la naturaleza con carpas. Lucía descubría para sí la belleza de los lugares madrileños, aprendía a fotografiar, recolectaba herbario. ¿Sabes de qué sueño? Le dijo a Sebastián en uno de los días de agosto. Estaban sentados junto a la fogata en el bosque, asando carne, escuchando el canto de pájaros. ¿De qué? Quiero aprender inglés. Siempre soñé con eso, pero en el matrimonio no había tiempo para eso. Y ahora puedo inscribirme en cursos. Excelente idea, la apoyó Sebastián. Yo también estoy pensando en dominar algo nuevo. Tal vez aprender a tocar guitarra. En septiembre ambos se inscribieron en cursos, Lucía en inglés, Sebastián en clases musicales. 2 tardes por semana dedicaban al estudio, luego se contaban sobre sus éxitos. Me parece que rejuvenezco, se reía Lucía, haciendo tareas de inglés. Como si de nuevo me hubiera vuelto estudiante. Esto es porque haces lo que te interesa, explicaba Sebastián. Cuando una persona se desarrolla, automáticamente se siente más joven. Hacia fin de año se hizo claro que sus relaciones habían crecido en algo serio y duradero. Vivían como pareja matrimonial, se apoyaban mutuamente, construían planes comunes. La cuestión de la formalización oficial de las relaciones aún no se planteaba, ambos eran cautelosos después de la experiencia desafortunada de matrimonios pasados. ¿Y qué tal si por ahora no cambiamos nada?, propuso Lucía. Vivimos bien, ¿para qué apresurarse con sellos en el pasaporte? De acuerdo, respondió Sebastián. Lo principal no son las formalidades, sino lo que sentimos uno por el otro. Pasó otro año. Lucía estaba sentada en su oficina en la oficina central de la cadena de farmacias y revisaba reportes del mes. Hace un año dirigía una farmacia, ahora bajo su mando ya había 5 farmacias en diferentes barrios de Alcalá de Henares. La carrera se desarrollaba vertiginosamente, la dirección valoraba su profesionalismo y habilidad para trabajar con gente. Lucía, tiene un visitante, informó la secretaria por teléfono. ¿Quién? Un hombre. Dice que la conoce personalmente. Valeriano Fernández. Lucía se quedó inmóvil. ¿Valeriano? ¿Qué necesitaba después de 2 años de silencio? No había escuchado nada del exmarido desde el momento del divorcio, como si hubiera desaparecido de su vida para siempre. Invítelo, dijo después de una pequeña pausa. Valeriano entró en la oficina, y Lucía con dificultad reconoció en él al antiguo hombre seguro de sí mismo. Había envejecido mucho en estos 2 años, aparecieron canas, arrugas, encorvamiento. Estaba vestido simplemente, en chaqueta común y jeans, sin el brillo anterior y pretensiones de estatus. Hola, Lucía, dijo, deteniéndose junto a la puerta. Hola, Valeriano. Siéntate. Se sentó en la silla para visitantes, examinó la oficina con muebles caros, diplomas en las paredes, ramos de flores de empleados agradecidos. Te acomodaste bien, constató sin envidia, simplemente como hecho. Trabajo, respondió Lucía brevemente. ¿Qué te trae? Valeriano guardó silencio, eligiendo palabras. Quería disculparme. Disculparme de verdad. Y agradecer. ¿Agradecer? Se sorprendió Lucía. Por abrirme los ojos. Por obligarme a reconsiderar la vida. ¿Sabes? Estos 2 años fueron duros, pero útiles. Lucía miró atentamente al exmarido. En su voz no había ni ira, ni rencor, ni intentos de despertar pena. Simplemente cansancio y alguna nueva sinceridad desconocida para ella antes. Cuéntame cómo vives, dijo. Después del divorcio pensé que la vida había terminado. Perdí el trabajo, gasté el dinero en pagar créditos, vivía en un estudio como vagabundo. Los primeros 6 meses bebía, me compadecía, culpaba a todos alrededor. Especialmente a ti. Valeriano se calló, luego continuó.
Después entendí que así podía emborracharme completamente y morir. Me contraté, trabajo como vendedor consultor en tienda de muebles. El trabajo es simple, el salario pequeño, pero honesto. No engaño a nadie, no robo nada. ¿Y cómo te parece tal vida? Al principio era difícil. Me acostumbré al puesto alto, al respeto, al dinero. Y aquí, vendedor simple, al que pueden cargar y ser grosero. Pero gradualmente me acostumbré. Incluso comencé a obtener placer del trabajo. Lucía escuchaba con interés. Esta persona realmente había cambiado. Desapareció la altanería anterior, la seguridad en sí mismo, el desprecio hacia los demás. ¿Y qué con la vida personal? Solo, respondió Valeriano honestamente. Después de que Amparo me abandonó, no hubo más relaciones serias. Entendí que primero necesito entenderme a mí mismo, aprender a ser persona normal. Se calló, luego añadió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ahora soy más feliz que cuando lo tenía todo. Entonces constantemente temía perder la posición, dinero, estatus. Te engañaba no por amor a Amparo, sino para sentirme genial, exitoso. Y ahora no tengo nada que perder, y esto libera. Lucía asintió. Entendía de qué hablaba. Ella misma había pasado por transformación similar. ¿Para qué me cuentas esto? Preguntó. Quiero que sepas, tu venganza funcionó. Pero no como probablemente planeaste. Querías castigarme y resultó que me salvaste. Me obligaste a volverme persona honesta. Valeriano se levantó de la silla. No te molestaré más. Solo quería decir gracias. Y desearte felicidad. Te la mereces. Espera, lo detuvo Lucía. ¿Y cómo supiste dónde trabajo? Por casualidad me encontré con tu hermano Vicente. Me contó que ahora eres gran jefa en cadena de farmacias. Se enorgullece de ti. Valeriano se dirigió a la puerta, luego se dio vuelta. Por cierto, él también dijo que tienes un nombre. Bueno, decente. Me alegro por ti, palabra de honor. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía aún estuvo largo rato sentada, reflexionando sobre la conversación. Era extraño ver a Valeriano así, humilde, sincero, incluso simpático. Resulta que la gente realmente puede cambiar si la vida obliga. Por la noche le contó sobre el encuentro a Sebastián. Cenaban en un restaurante, hoy era aniversario de su conocimiento, y lo celebraban como fiesta familiar. Interesante, comentó Sebastián. Significa que tu venganza dio frutos, pero no los que esperabas. Yo no esperaba ningunos frutos, respondió Lucía. Simplemente quería castigarlo por la traición. Y resultó que ayudé a volverse mejor. Tal vez esa es la verdadera venganza, obligar a una persona a darse cuenta de sus errores y cambiar. Lucía pensó en esto. Posiblemente Sebastián tenía razón. El castigo más terrible para mala persona es volverse buena y entender que canalla era antes. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó del encuentro de hoy? Dijo. Que no sentí nada. Ni ira, ni pena, ni satisfacción por su caída. Simplemente indiferencia. Significa que realmente solté el pasado. Es buena señal, concordó Sebastián. Significa que estás preparada para nueva etapa de la vida. Después de la cena pasearon largo rato por la ciudad nocturna. La ciudad era hermosa en las luces otoñales, en las calles había muchas parejas jóvenes, estudiantes, familias con niños. La vida bullía, y Lucía se sentía parte de este gran mundo vivo. Sebastián, dijo, cuando estaban sentados en banco en el parque. ¿Qué piensas sobre el matrimonio? No sobre el matrimonio en general, sino sobre nuestro posible matrimonio. Él la miró sorprendido. ¿Y qué piensas tú? Pienso que ya somos como familia. Vivimos juntos, planeamos el futuro, nos apoyamos mutuamente. Tal vez vale la pena formalizarlo. Sebastián la abrazó por los hombros. Si estás preparada para arriesgarte una vez más, entonces yo también estoy preparado. Pero solo con una condición, nada de bodas pomposas y celebraciones. Simplemente iremos al registro civil, nos casaremos, y ya.
De acuerdo, se rió Lucía. A nuestra edad vestido blanco y bailes de boda se verían cómicos. Se besaron, y Lucía sintió que su vida hacía otro giro. Esta vez hacia la felicidad que se había ganado con largos años de paciencia y una noche de valor. Pasaron otros 6 meses. Lucía Navarro tomó el apellido del marido después del registro del matrimonio, estaba de pie en el balcón de su apartamento y miraba la calle primaveral. El sol primaveral iluminaba las copas verdes de los árboles, en el patio jugaban niños, madres jóvenes paseaban con coches. La vida continuaba. El trabajo traía satisfacción y buenos ingresos. Lucía ahora era directora regional de la cadena de farmacias, supervisaba todo un distrito. La vida familiar con Sebastián se desarrollaba armoniosamente, seguían complementándose, no reñían por tonterías, mantenían intereses comunes. El apartamento de Lucía, que alquilaban, traía ingresos estables. Con ese dinero viajaban, habían estado en Italia, fueron a Turquía, planeaban viaje a Japón el próximo año. Lucía estudiaba inglés ya el 3er año y podía comunicarse libremente con extranjeros. Querida, el desayuno está listo, llamó Sebastián desde la cocina. Desayunaron en la cocina iluminada por el sol matutino. En la mesa había flores frescas, Sebastián seguía regalando flores a su esposa así nomás, sin motivo. Lucía leía noticias en internet, Sebastián revisaba correos de trabajo. Por cierto, mensaje interesante, dijo Lucía. ¿Recuerdas a Amparo, la secretaria de Valeriano? Resulta que se casó con director de alguna empresa. La boda fue pomposa, subió fotos en redes sociales. Bueno y bien, respondió Sebastián indiferentemente. Cada uno encontró su felicidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Miré sus fotos y pensé, pero si no es tan bella. Chica común, nada especial. Valeriano destruyó la familia por lo que le pareció mejor y en realidad era simplemente novedad. Los hombres a menudo confunden novedad con calidad, notó Sebastián filosóficamente. Bien que no todos son tan tontos. Después del desayuno Lucía se preparó para el trabajo. Tenía reunión importante con inversionistas, discutían apertura de nuevas farmacias en barrios dormitorio. El proyecto era ambicioso y de su presentación dependía mucho. Suerte, deseó Sebastián, acompañándola hasta la puerta. ¿Te las arreglarás? Como siempre. En la oficina Lucía una vez más revisó su presentación. En 3 años en puestos directivos había aprendido a actuar con seguridad ante audiencia, convencer, defender su punto de vista. La mujer silenciosa farmacéutica se había convertido en exitosa gerente de negocios, y esta transformación seguía sorprendiéndola a ella misma. La reunión pasó exitosamente. Los inversionistas aprobaron el proyecto, asignaron financiamiento necesario. Lucía recibió poderes para apertura de 3 nuevas farmacias y ampliación del personal. Felicitaciones, dijo el director general de la cadena después de la reunión. Excelente trabajo. Por cierto, hay otra propuesta más. Nos invitan a participar en Conferencia Internacional de Farmacéuticos en Alemania. ¿No quisiera representar nuestra empresa? Lucía aceptó sin dudas. Aún hace 2 años tenía el ascenso a farmacéutica principal y ahora estaba preparada para representar la empresa a nivel internacional. Por la noche le contó al marido sobre el próximo viaje a Alemania. Sebastián la apoyó, como siempre. Excelente oportunidad, dijo. Podrás conocer experiencia extranjera. Y en general, mereciste tal reconocimiento. A veces me parece que vivo vida ajena, confesó Lucía. Hace 3 años no era nadie, esposa silenciosa, ratón gris que temía expresar su opinión. Y ahora viajo a conferencias internacionales, dirijo decenas de personas, tomo decisiones serias. Esta no es vida ajena, objetó Sebastián. Esta es tu verdadera vida, que estaba oculta bajo capa de miedos y complejos. Valeriano oprimía tu personalidad, no la dejaba desarrollarse. Y ahora floreció. Lucía pensó en esto. Posiblemente el marido tenía razón. Tal vez la esposa silenciosa y sumisa no era su esencia verdadera, sino máscara que llevaba para mantener paz en la familia.
Y la verdadera Lucía, fuerte, decidida, capaz de mucho, se escondía adentro y esperaba su hora. El fin de semana fueron a la casa de campo de los amigos de Sebastián. Casita pequeña a 100 kilómetros de Madrid, baño, asado, conversaciones cordiales junto a la fogata. Lucía se sentía orgánicamente en esta compañía, todos eran personas inteligentes de mediana edad, con puntos de vista formados sobre la vida y profesiones interesantes. Lucía, cuéntenos sobre su trabajo, pidió Elena, esposa de uno de los programadores. Dicen que usted subió rápidamente por la escalera profesional. No tan rápido, respondió Lucía modestamente. Simplemente trabajé mucho tiempo en una esfera, acumulé experiencia. Y cuando apareció la oportunidad de aplicar conocimientos en la práctica, resultó que estaba preparada para esto. ¿Y cómo se relaciona su marido con su carrera?, preguntó otra mujer. ¿No tiene celos del trabajo? Al contrario, me apoya, respondió Lucía, mirando a Sebastián con agradecimiento. Considera que la persona debe realizar completamente su potencial. Tuvo suerte con el marido, notó Elena. No todos los hombres están preparados para que la esposa gane más que ellos y sea más exitosa. Pero los que están preparados son compañeros mucho más interesantes, respondió Lucía. No temen a las mujeres fuertes, no tratan de oprimir su personalidad. Con tales se puede construir relaciones igualitarias. Tarde por la noche, cuando regresaron a casa, Lucía no podía dormirse por mucho tiempo. Yacía al lado del marido, escuchaba su respiración tranquila y pensaba en el camino recorrido. Hace 3 años, en esa noche memorable cuando Valeriano trajo a casa a la amante, su vida cambió bruscamente. Entonces le parecía que simplemente se vengaba del marido infiel, lo castigaba por la traición. Y en realidad se liberaba de la cárcel del matrimonio infeliz, abría el camino hacia la vida verdadera. La venganza resultó completamente. Valeriano perdió todo: trabajo, dinero, amante, estatus. Pero lo principal, la perdió a ella, Lucía, que estaba preparada para amarlo y apoyarlo toda la vida. Y ella a cambio recibió libertad, autoestima, carrera, amor verdadero. La justicia triunfó. Cada uno recibió lo que merecía. Valeriano, que consideraba a la esposa propiedad y no valoraba su devoción, se quedó solo. Amparo, que destruía familia ajena por dinero, se encontró otro hombre rico, y que Dios haga que no le hagan lo mismo a ella. Y Lucía, que 20 años soportó humillaciones y fue esposa fiel y silenciosa, encontró un hombre que la valora como personalidad, apoya sus aspiraciones, la hace feliz cada día. La vida mostró que la gente silenciosa no siempre es débil. A veces simplemente acumula fuerzas para el golpe decisivo. Y cuando este golpe se da, resulta mortal para los ofensores y liberador para la víctima. Lucía se volvió hacia el marido durmiente, lo abrazó y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, lleno de asuntos interesantes, planes, oportunidades. La vida que se había ganado con una noche valiente y trabajo obstinado sobre sí misma. La esposa silenciosa venció. Y esta